Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda parte del tema de el nuevo nacimiento. Antes de comenzar, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has dado sabiduría, entendimiento, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y hoy te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, que nos ayudes a entender lo que es el nuevo nacimiento en nosotros, para así poder, Señor, poder llegar a nacer de nuevo, Señor, poder agradarte, poder servirte, poder disfrutar de todas aquellas cosas que tú nos has dado, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada estábamos viendo el tema del nuevo nacimiento. Hoy comenzamos con la segunda parte y pues es bueno que recordemos algo. Ahora 8 días veíamos en sí que era la parte que nacía de nuevo en nosotros. Muchas veces cuando llegamos a la vida cristiana pues se nos menciona mucho que es necesario nacer de nuevo, o cuando alguien, digamos, vuelve al mundo y realmente termina negando la fe que alguna vez promulgó, alguna vez profesó, pues se hacen, digamos, expresiones como: a la verdad, esta persona nunca nació de nuevo. Entonces ahora 8 días veíamos que lo que nacía dentro de nosotros, según la promesa de Dios, era que nos daba un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte de este tema. Una vez entendemos que nace dentro de nosotros nuevo, la pregunta sería la siguiente: una vez entendemos qué es lo que nace dentro de nosotros, nos haríamos la siguiente pregunta. Entonces la pregunta sería: ¿cómo logro ese nacimiento dentro de mí? Es una pregunta que puede llegar a la vida de todo creyente. Habrá personas que esta pregunta no les sea necesario a ellos responder porque pues digamos lo comprenden fácilmente, pero habrá otros que necesiten una explicación mayor de cómo podemos llegar a nacer de nuevo, cómo podemos lograr nosotros poder tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sería como una interrogante para las personas que están iniciando su vida cristiana, o incluso personas que llevan años pero no tienen claro este tema. Vamos a conocer a alguien que es un compañero de por vida. Hoy vamos a hablar de alguien que es el que nos ayuda a nacer de nuevo, que es el que detona en nosotros el nuevo nacimiento. Vamos a aprender a conocerlo, a identificarlo y a entender de que nosotros no estamos solos en este proceso de la vida cristiana. Tenemos a alguien, una promesa que también se nos ha sido dado para nosotros: el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios, que es el que nos va a ayudar, que es el que va a estar con nosotros, y es una promesa que Dios nos dejó escrita en su palabra por medio de Joel 2, versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu de Dios, así como el nuevo nacimiento es una promesa para todo aquel que cree, así también el Espíritu Santo es la persona prometida por Dios para estar en nuestra vida y acompañarnos durante la vida cristiana. Es una buena noticia porque no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros, acompañándonos, transformándonos, santificándonos, revelándonos la palabra, mostrando a nuestra vida qué significa la justificación, revelándonos a Cristo, revelándonos al Padre, revelándonos todas aquellas cosas que vienen de Dios mismo para nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que nos permite a nosotros poder tener entendimiento de Dios, poder conocer a Dios. Durante estas diapositivas pues representaré la figura del Espíritu Santo de esta forma para que haya un mayor entendimiento en cuanto a su obra en nuestra vida.
Más adelante en otros temas estaremos hablando sobre cómo se muestra a Dios al mundo a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante estaremos hablando de la Trinidad, de este término, de las citas bíblicas y de cada uno de ellos, de sus características y de todo lo que concierne a Dios mismo. Pero hoy nos vamos a enfocar cómo es su obra en nosotros a través del Espíritu Santo. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo siguiente. Lucas 11:13 dice la palabra de Dios: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, es importante esto y suele pasar muchas veces que nosotros nos acercamos a Dios casi siempre porque tenemos necesidad de algo. Muchas veces las personas llegan a Dios, esto lo hablé en el tema del pecado y también del arrepentimiento, llegan a Dios porque necesitan algo, necesitan ser sanados, necesitan ser bendecidos, necesitan que Dios resuelva una situación, un problema, bueno, infinidad de cosas. Muchas personas obtienen esos milagros y continúan, otros realmente obtienen estos milagros pero vuelven atrás. Pero una de las cosas que a veces no se nos enseña en la vida cristiana a nuestros inicios es que una de las cosas que nosotros debemos de pedir es el Espíritu Santo. En nuestra oración debe de ir dirigida también a que se cumpla esta promesa que Joel se está prometiendo para todos, que en los postreros tiempos derramará el Espíritu sobre toda carne, y a través de Lucas el Señor nos está mostrando que al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando damos el tema de la oración, nos daremos cuenta que todo lo que le pidamos al Padre, todo debe ser a través de Jesucristo. Pero aquí nos damos cuenta de que el que le pide al Padre el Espíritu de Dios, pues Él se lo dará. Para nuestra vida cristiana es necesario nosotros pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo a nosotros para poder que nos dé las herramientas y la capacidad de poder nosotros ser transformados. Ninguna persona por sí misma puede llegar a cambiar. Por eso cuando hablamos del arrepentimiento, es necesario que en el arrepentimiento haya participación fundamental del Espíritu de Dios. Una persona puede tener el deseo de cambiar, pero si el Espíritu Santo no está dentro de él, a esta persona se le sería imposible nacer de nuevo. Por eso vemos muchas personas que inician la vida cristiana y puede que tengan una buena intención en su corazón, puede que tengan el deseo de seguir a Dios, pero en ellos hay ataduras tan fuertes, unas ligaduras tan tremendas que les impiden avanzar. Y puede que sean en la iglesia fieles 1, 2, 3 años, puede que traten por todos sus medios de luchar contra una naturaleza que es la naturaleza pecaminosa, pueden luchar, querer vencerla, pero tarde que temprano esta naturaleza termina venciéndolos. ¿Quién entonces es el que nos ayuda a poder ser transformados y a poder que esa naturaleza muera dentro de nosotros y se nos sea dada una nueva naturaleza? Es el Espíritu Santo. Entonces aquí Dios dice algo tremendo y Él dice que nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuando nos las piden, y es verdad, los que somos papás y digamos un 90% de los que son buenos padres, su hijo le pide ropa, le pide comida, le pide colegio, o sea, lo que el niño necesite, y su padre en medio de su capacidad trata de darle y de suplirle esa necesidad a su hijo. Entonces Dios dice, si ustedes que son malos saben hacer eso que es bueno, cuánto más yo, que soy bueno, no le voy a dar el Espíritu Santo a aquellos que me lo piden. Haciendo referencia de que todos los que iniciamos en la vida cristiana, y si tú llevas un tiempo y sientes que no puedes seguir avanzando porque te está ganando el deseo por el mundo, entonces tú necesitas realmente llamar a que el Espíritu Santo venga a tu vida. Tienes que empezar a orar a Dios y clamar a Dios para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Esa es una de las primeras partes que nosotros tenemos que aprender, a depender, a necesitar y anhelar el Espíritu de Dios en nuestra vida.
Es importante eso, porque cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que ese nuevo nacimiento va a empezar a gestarse dentro de nosotros. Eso es lo que estamos aprendiendo en este tema. Cómo detonar el nuevo nacimiento en nosotros, cómo lograr que se nos sea dado un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Aquí en la diapositiva nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que el primer paso para nuestro nuevo nacimiento es pedir al Espíritu Santo en nuestra vida. Todo el que llega a Cristo debe de pedir, Señor, ven a mi vida, yo te abro las puertas de mi corazón. Ahí cuando hacemos la oración de fe y tenemos esa oración de verdad, de convicción, porque existe aquellos que hacen la oración de fe, esto lo digo con respeto, pero es una verdad, que hacen la oración de fe de dientes para afuera. Entonces cada vez que van a una iglesia salen a aceptar a Cristo en su corazón y se vuelve como algo ya algo del común. Haga la oración de fe y ya, no. La oración de fe, la misma palabra lo dice, de fe, o sea, creyendo, entendiendo la necesidad de Dios en mi vida. Cuando alguien hace esa oración de fe, entendiendo que necesita de Dios, en el momento que se está repitiendo, lo hace con convicción, con anhelo, con deseo de que Dios venga a su vida, esa oración abre la puerta a nuestro corazón y usted va a escuchar que cuando alguien lo está guiando en esa oración, dice, abro las puertas de mi corazón para que tú entres a morar en él y que tu Espíritu Santo entre a morar dentro de mí, y empiezas a darte cuenta que de las primeras personas que empezamos a invocar de Dios dentro de nosotros es al Espíritu de Dios. A partir de allí, el llamar al Espíritu Santo tiene que ser algo constante, el hablar con él, porque él es el que nos capacita, él es el que nos da la fuerza para poder nosotros llevar la vida cristiana. Aquí en la diapositiva continuamos, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Es importante que en Juan 16:13 hay una palabra a recalcar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Aquí hay que entender algo muy importante, y es que cuando hablamos de la verdad, muchos dirán, hay muchas verdades, ¿cuál es la correcta? Cuando hablamos de la verdad de Dios es absoluta, es inamovible. Por eso la palabra de Dios está antes de nosotros, durante de nosotros y después de nosotros. Por eso hay una parte en la Biblia que dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, mostrándonos que la palabra de Dios es una verdad inamovible en cuanto a la enseñanza de Él. Habrán muchas verdades, pero verdades variables. ¿Qué significa una verdad variable? Significa que está condicionada a un tiempo. Por ejemplo, si en este momento tú sales de tu habitación o donde estés y miras y digamos que el cielo está soleado y alguien te pregunta y te dice, ¿cómo está el día en tu casa? Y tú vas a decir, pues está soleado. Esa persona en ese momento está escuchando que tú le estás diciendo una verdad, está soleado, pero si a los 15 o 20 minutos se oscurece y empieza a llover, entonces la verdad que tú le dijiste cambió, pues ahora el clima se modificó. Si esa persona te vuelve a llamar o llega a tu casa en ese momento, va a decir, pero venga, usted me dijo que estaba soleado y está lloviendo. Entonces tú le dirás, no, pero cuando yo te lo dije era verdad. Pero ¿qué pasó? Esa verdad después se modificó. Entonces, existen verdades que son variables, o sea, están durante determinados periodos, pero después son cambiadas. Pasa mucho también con la ciencia. Hay verdades en la ciencia de que hasta que alguien no compruebe lo contrario, pues esa verdad se opera durante esa verdad, durante ese conocimiento, hasta que con los años sale otro científico mostrando una variable de esa verdad. En el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual nos hemos dado cuenta que la verdad de Dios es absoluta.
Es la misma palabra. La palabra de Dios no se modifica, no cambia. Es lo mismo. Pueden cambiar las generaciones, pueden cambiar los gustos, pueden cambiar las culturas, puede cambiar todo a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios es atemporal, o sea, sigue siendo la misma. Entonces, cuando dice en Juan 16:13, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, dándonos la enseñanza de que siempre el Espíritu de Dios nos mostrará la verdad de Dios a través de su palabra. Seguimos con la diapositiva. Vemos aquí representado, digamos, una persona que está orando, o sea, está en comunión con Dios. Ha entendido que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. Algo que ha pasado en estos últimos tiempos con las personas a nivel mundial es que el Espíritu de Dios, por malas enseñanzas, ha sido sacado de la vida de los cristianos y de las iglesias, resumiendo al Espíritu Santo como algo emocional y algo inadecuado, cuando realmente el Espíritu Santo es una persona. Él piensa, Él siente, Él habla, Él tiene carácter, tiene personalidad, y es el que nos guía a nosotros en la vida cristiana. Seguimos con este tema. Vamos a Juan 16:8 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, hablamos de que el Señor juzgó ya a Satanás, ya está en condenación. Él es el único que ha sido juzgado, y dice que el Espíritu de Dios es el que nos convencerá. ¿Qué ocurre? El dibujo que les voy a mostrar ahora en la diapositiva nos va como a explicar un poco mejor qué es lo que ocurre entre el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Digamos que en ese espacio de entre el arrepentimiento y el nuevo nacimiento ocurre algo dentro de nosotros. Si nosotros pudiésemos verlo, se vería posiblemente pues de esta forma. Tenemos el cuerpo, tenemos el alma y tenemos el espíritu de una persona que está comenzando a entender. Por eso en el dibujo les muestro acá que hay como unas ondas. Lo representé de esta manera para que entendamos. ¿Por qué puse el alma en el centro? Recordemos en el tema pasado que hablábamos de que el primer Adán era alma viviente, el cual era un hombre regido por las emociones, regido por su mente, por su voluntad. Y recordemos que el espíritu, pues al estar separado de Dios, Dios lo nombra como un espíritu que está muerto porque está separado de Él. Cuando la persona empieza a entender que es pecadora, a entender que necesita el arrepentimiento, esta persona dentro de él empieza a manifestarse como una percepción de lo que necesita Dios. Por eso es que toda persona, cuando llega a la iglesia por primera vez, una de las primeras cosas que yo le digo es: ¿cómo terminaste llegando acá? ¿Qué pasó? Y todos, de 100% de los que he hablado, siempre me manifiestan estas palabras. No, yo llevo hace unos días entendiendo que yo necesito de Dios, entendiendo que estoy haciendo mal, realmente yo necesito, si me siento vacío, necesito de Dios. Entonces noto que en estas personas se está gestando como una percepción, por eso lo represento allí con esas ondas. Y cuando vamos con estas palabras, vamos a buscar en la Biblia qué dice Dios sobre esta manifestación de las personas. Pues dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, mostrándonos que el que empieza la obra de nosotros de arrepentimiento es el Espíritu de Dios. Empieza a hablar. Muchos dirán: Él se le acerca a unos y a otros no. No, Dios le habla a todo el mundo. Dios a todo el mundo se le acerca. Eso lo pudimos ver en el tema del pecado que se los mencioné. El Espíritu de Dios está en la tierra, está buscando convencer los corazones a través de la palabra. Por eso es que usted ve que siempre va a haber alguien que nos hable de Dios, siempre va a haber algo que nos quiera mostrar a Dios, y todo esto
es gestado por el Espíritu Santo para que vengamos al arrepentimiento. Después de entender esto, cuando la persona ve, empieza a ser perceptiva, las dos flechas que están allí, pues representa que una persona antes de nacer de nuevo, pues la que domina en él es su alma. Por eso es que esa persona todavía ama el mundo, todavía quiere hacer cosas del mundo, se le es imposible agradar a Dios porque su alma es la que predomina, sus emociones, tiene ansiedad, depresión, tiene ataduras, tiene vicios, etcétera, etcétera. Pero ya en ella empezó una percepción hacia la necesidad de Dios. ¿Por qué está pasando esto? Porque el Espíritu Santo en Juan 16:8 nos dice que Él empieza a convencer de la necesidad de Dios en la vida de esta persona. El Espíritu Santo nos guía para tomar decisiones. Es importante entender eso. El Espíritu Santo nos revela la verdad sobre la adoración, la doctrina y la vida cristiana. Por eso el Espíritu de Dios es fundamental en la vida del creyente. Realmente sin el Espíritu Santo sería imposible poder ser cristianos auténticos. El Espíritu Santo nos permite poder entender, poder acercarnos, poder en nosotros empieza una influencia, digamos, desde la parte externa, empieza a influenciar nuestra vida a lo correcto, a empezar a darle entendimiento de qué significa tener una comunión con Dios, de qué significa adorar a Dios, de qué significa creer en Dios. Empieza a mostrarnos la palabra de Dios como esa enseñanza a nuestras vidas, empieza a mostrarnos que hay una mejor vida que la que tenemos, que es una vida llena del Señor, pues dice cristiana, una vida que sigue a Cristo, que busca seguir los pasos del Señor. Esto es importante entenderlo, porque cuando la persona, aquí lo represento en este dibujo, cuando la persona empieza a sentir esa obra del Espíritu Santo en su vida, desde la parte externa empieza a ser tocado por él. Por eso es que muchas personas dicen, estoy empezando a entender la necesidad de que tengo que orar, la necesidad de querer leer la Biblia. Eso viene del Espíritu de Dios en la persona. La palabra de Dios aquí en Juan 14:19 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, no el que vendió a Jesús, sino otro Judas que también más adelante aparece en la palabra. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:19 al 23. Esta palabra nos muestra algo clave en el nuevo nacimiento. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que Él empieza a redarguir, o sea, a convencernos. Usted necesita buscarme, usted necesita aprender de mí, empieza a darnos la comezón de buscar de Dios. Entonces ahí es donde la persona tiene el deseo de ir a una iglesia, tiene el deseo de hablar con alguien que conoce de Dios, empieza a interesarse, a buscar en YouTube, empieza a quererse comprar la Biblia, empieza a quererse como a leer, es porque el Espíritu Santo está empezando allí la obra en esta persona. Entonces empieza a desarrollar en nosotros un interés hacia Él mismo para poder que empecemos a amar la palabra de Dios. Es clave y fundamental esto. Nadie puede decir que ha nacido de nuevo si no ama los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Este tipo de personas que dicen, yo amo a Dios pero no creo en la Biblia, déjeme decirle que no ama a Dios. Este tipo de personas que dice yo creo en Dios pero no el Dios de la Biblia, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y dice el que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene la palabra en su corazón y los guarda, o sea, procura poner por obra lo aprendido, ese es el que me ama. O sea, que Dios no se siente amado de mis palabras para afuera, sino se siente amado es a través de la obediencia, de procurar la obediencia a su palabra. Entonces dice que eso detona algo importante, y es que el amor del Padre hace que venga nuestra vida debido al amor que nosotros tenemos hacia su palabra y sus mandamientos. Y dice, y le amaré y me manifestaré en él, a él.
Le dijo a Judas, no al Iscariote, vuelve y dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás? O sea, ¿cómo es que te vas a mostrar? Y vuelve y dice en el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Qué consecuencia trae eso? Que Dios viene a nuestra vida y hace morada, o sea, hace habitación, hace vivienda dentro de nosotros. Allí es donde ocurre el nuevo nacimiento. Cuando realmente entre el arrepentimiento y el deseo de que Dios esté en nuestra vida por medio de la promesa del Espíritu Santo, cuando nosotros decimos te abro mi corazón, empezamos una vida de conocimiento, de empezar a acercarnos a Dios, pues eso va detonando en nosotros el interés por guardar la palabra. Eso hace que en nosotros empiece un amor por la palabra de Dios, un amor por empezar a leer, por empezar a orar. En ese momento donde podemos decir que ha ocurrido el nuevo nacimiento. Ya Dios no está externamente, el Espíritu Santo no está externamente, sino que ahora va a estar dentro de nosotros. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento, entre el arrepentimiento y el que nace de nuevo. El que se está arrepintiendo, digamos que externamente la obra del Espíritu Santo está generando esa situación. La gente está percibiendo que necesita, que debe de buscar de Dios. Cuando la persona entiende eso y deja de entrar a Dios en su corazón, porque Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis 3:20, aquel que oye mi voz y abre la puerta, haciendo referencia de que hay disposición, yo entraré en él, o sea que viene de Dios y el que está haciendo afuera ya va a venir desde adentro. Y esto es importante. Aquí en la diapositiva vamos a leer algo. Renacimiento del espíritu humano a través del Espíritu Santo. Antes de Cristo nuestro espíritu está muerto, es decir, existe pero se encuentra separado de Dios, y con el nuevo nacimiento nuestro espíritu nace de nuevo, es decir, se une al Señor. Romanos 3:23. El nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo que involucra la comunicación de vida, otorgándole al hombre una nueva naturaleza que quiere agradar a Dios con el nuevo nacimiento. La persona pasa de ser alma viviente, que lo vimos el tema pasado, a espíritu vivificado. O sea que mi espíritu que estaba muerto, ahora que Dios está dentro de mí a través del Espíritu Santo, pues ahora está vivo y es un espíritu que está conectado a Dios y ahora se va a llamar espíritu vivificado. O sea que mi espíritu está conectado al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios pues me va a revelar a Jesucristo, me revela al Padre. O sea, hay esa conexión entre Dios y yo a través del Espíritu Santo. Esto es importante entender que esto se detona cuando empezamos nosotros a interesarnos. Por eso una de las primeras cosas que yo le digo a los discípulos que son nuevos, que están empezando en la vida cristiana, que empiecen a leer la palabra, que empiecen a clamar por el Espíritu Santo en sus vidas, que empiecen a depender del Espíritu de Dios, que pidan a Dios que esa promesa se cumpla en ellos, porque yo entiendo que muchas personas pueden tener, digamos, el trabajo de Dios en la parte externa, pero si no abren su corazón para que Él entre dentro de ellos, pues muy difícilmente podrán llegar a cambiar. Entonces casi siempre cuando alguien empieza ese nivel 1 conmigo, una de las cosas que yo le digo es, lo primero que usted tiene que hacer es pídale a Dios que se cumpla la promesa, y es que el Espíritu de Santo venga dentro de usted y empiece a cambiar. Invoque al Espíritu de Dios, invoque al Consolador, a nuestro ayudador, que es el que intercede por nosotros y es la es la persona fundamental en el nuevo nacimiento en nosotros. Esto es importante entenderlo. ¿Qué ocurre entonces cuando ya el Espíritu de Dios mora dentro de mí? O sea, ya nací de nuevo, o sea, Dios mora dentro de mí. Recordemos que dice que el que me ama, mi palabra guardará. Una de las primeras cosas que tenemos que empezar a procurar guardar es la palabra de Dios. Dejemos a dejar la mentira, o sea, tratar de ir aplicando lo que aprendemos. Cuando esto sucede y el Dios está dentro de nosotros,
ya tenemos un espíritu vivificado, o sea que estamos conectados a Dios, ya no estamos separados, ya podemos hablar a Dios, ya podemos comunicarnos con Él, ya podemos escucharlo, ya podemos entenderlo, ya podemos empezar a cambiar y a transformar nuestra vida. Aquellas cosas que nos ataban ya no nos van a atar, vamos a empezar a encontrar la salida a los problemas en el carácter que teníamos, vamos a empezar a encontrar la respuesta en el Señor. Si pudiésemos ver una persona que ha nacido de nuevo y tiene a Dios, o sea, dentro de su corazón, que tiene al Espíritu Santo dentro de él, no en una parte externa, sino ya dentro de su corazón, la manera de representarlo sería esto. Tenemos el cuerpo, que sigue siendo lo que ya he mencionado en el video anterior, el transporte entre el alma y el espíritu, y a través de los sentidos físicos pues podemos experimentar o sentir este mundo. Ya nuestro espíritu, pues al aceptar a Dios dentro de nuestro corazón, que Él ya esté dentro de nosotros, pues Él ha nacido de nuevo y nuestra alma pues ya también ha recibido un corazón nuevo. Aquí, a diferencia de la imagen anterior, ya cuando hablamos de espíritu vivificado, el que gobierna aquí es el espíritu. A través de la ayuda del Espíritu Santo, nuestra alma pasa a un segundo lugar. A diferencia del que es alma viviente, que predomina las emociones, predomina su voluntad, su mente, en el que ha nacido de nuevo, predomina el espíritu, lo que es la comunión, la convicción y la conciencia. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos da la capacidad. Por eso es imposible cambiar si no tenemos al Señor, al Espíritu Santo dentro de nosotros. Es imposible. Él es el que nos da la capacidad. ¿Para qué? En el cuerpo, Él nos revela a través de la palabra, por eso puse esta cruz, de que nos muestra a través de la palabra, donde dice Isaías 53, que el Señor murió en la cruz para que nosotros fuésemos sanos, para que nosotros fuésemos libres, que Él llevó el cuerpo de muerte, lo llevó en una sola llaga y llevó sobre Él las enfermedades, las dolencias. Ahora en Cristo entendemos, el que ha nacido de nuevo, por medio del entendimiento del Espíritu Santo revelado, que podemos acceder a la sanidad por medio de la fe, porque se nos fue dado ese regalo a nosotros. Ahora entendemos que para este cuerpo que es mortal, tenemos una salida que es por medio de la fe creer que podemos ser sanados de nuestras enfermedades. También el Espíritu Santo dentro de nosotros nos enseña a cómo reeducar nuestra alma, o sea, nos va enseñando cómo debemos de comportarnos. A través del Espíritu Santo en nosotros vamos a poder enseñarle al alma cómo tiene que pensar, cómo tiene que la voluntad que debe de tener, que tiene que ser una persona determinante en buscar a Dios. O sea, a través del Espíritu Santo dentro de nosotros vamos a tener una voluntad firme, emociones controladas. No quiere decir que no vayamos a sentir en algún momento temor o tristeza. Recordemos que somos seres humanos. Por eso estoy colocando este dibujo acá, para que entendamos es que el Espíritu Santo le va a hablar a nuestro espíritu para cómo debemos nosotros sobrellevar la situación que tenemos. Ahora con Él en nosotros podemos aprender a controlar nuestras emociones. Si bien en algún momento podemos llegarnos a sentir triste, Él nos va a dar la capacidad de superar esa tristeza. Si bien en algún momento nuestra voluntad se puede estar viendo vulnerada, Él nos va a ayudar a tener fuerza. O sea, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es el que nos guarda, el que limpia nuestra mente, el que nos santifica, el que nos justifica. Él es el que nos permite entender la justificación. Por eso es imposible que una persona que no tenga el Espíritu Santo adentro diga que es justificada cuando no es así. Entonces, si nosotros pudiésemos ver a alguien que ya es espíritu vivificado, digamos que se vería de esta forma si pudiésemos desglosar lo que ahí se está manifestando. La siguiente diapositiva dice: el Espíritu Santo de dentro de nosotros, ya morando dentro de nosotros, de aquel que ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios empieza a generar en él
las siguientes condiciones. Dice, el Espíritu Santo nos guía y nos consuela, especialmente en momentos de dificultad, por medio de la palabra que hay en nosotros. El Espíritu Santo nunca va a hablar una palabra contraria a la palabra que ya se fue dada. Por eso una de las cosas que le insistimos mucho a los discípulos en el nivel 1 es lea la Biblia, porque hay personas que no entienden que el Espíritu Santo habla a través de la palabra que hay en nosotros. Lo que quiere decir que una persona que no lee Biblia, pues no va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo porque no conoce cómo Él habla. Y hay personas que dicen, no, es que el Espíritu Santo me dijo, pero cuando tú los escuchas hablar, te vas a dar cuenta y vas a decir, no, ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás te mandaría a pelear. El Espíritu Santo jamás te mandaría a entrar en un conflicto, porque cuando tú lees la palabra, tú te vas dando cuenta qué determina Dios para cada situación. Y el Espíritu Santo viene a sembrar la palabra ya establecida, el amor, el perdón, cómo debemos de manifestarlo. Entonces el Espíritu Santo trae consuelo a través de la palabra. Entonces todo cristiano debe de tener una lectura de la palabra, aprender a mirar cuáles son los mandatos de Dios, cuál es el deseo de Dios, cómo Dios nos invita a reaccionar en determinadas situaciones. Aquí en el segundo punto dice, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos revela la justificación y nos santifica. Es importante esto, es porque el Espíritu de Dios nos muestra cómo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos justificados, somos perdonados. Si no tenemos al Espíritu Santo no podríamos entender esto. Y Él es el que nos santifica, el que desde dentro de nosotros empieza a quitar aquellas cosas que no le gusta a Él que hagamos. Aquel que le gustaba tomar trago empieza a darse cuenta que ya el trago no le gusta. Aquel que le gustaba ver pornografía empieza a mirar que ya la pornografía le provoca repulsión. Aquel que tenía inmoralidad en su vida, pues diferentes tipos de inmoralidad, empieza a tener asco por esto. Aquel que le gustaba pecar y deleitarse en lo malo, ahora le tiene asco al pecado. Él es el que nos convence. Es muy importante esa parte. El Espíritu Santo nos capacita para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformarnos, nosotros mismos empezamos a dar testimonio a los demás de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y muchos lo hemos hecho. Mira que yo antes hacía esto y ya no lo hago. ¿Quién te obligó? ¿El pastor? ¿La pastora? No, mira, fui yo el que determinó, realmente me dio la convicción de dejarlo de hacer y nadie me obligó. Por eso es que la vida cristiana no es por obligación ni porque otro te diga, es por el convencimiento del Espíritu Santo en nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos con mi esposo, que es el pastor, y yo en cuanto a la enseñanza, es que nosotros no le imponemos nada a nadie. Nosotros no la pasamos detrás de los hermanos. Cuando salen de la iglesia, pues no pasamos detrás de ellos, hermano, mire, hermano. No, cada cual es autónomo de si desea o no aplicar la palabra de Dios fuera de la congregación. O sea, una vez las personas salen de la congregación, son autónomas, ellos decidirán si son o no son sensibles a la palabra de Dios, pero de nuestra parte como pastores no hay como una imposición de venga, yo voy a su casa y miro pues qué es lo que puedo hacer o no porque yo soy el pastor. No, nosotros hemos entendido que no es porque nosotros obliguemos a la gente a hacer lo bueno que la gente lo va a hacer, no, es el Espíritu Santo dentro de ti. En lo que sí nos enfatizamos mucho es en que la iglesia busque a Dios, tenga tiempos con Dios, clame al Espíritu Santo, tenga un conocimiento del Espíritu Santo. Nos enfocamos mucho en que lean la palabra, de que tengan tiempos de ayuno, tiempos de oración, que se congreguen, que se vayan preparando para que vayan realmente afianzándose y puedan realmente cambiar lo que tienen que cambiar porque Dios está dentro de ellos. El Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. Gálatas 5, 22, 23, pues habla del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Habla de mansedumbre y es importante que este fruto se manifiesta es solo a través de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Sin el Espíritu Santo en nosotros sería imposible manifestar el fruto, porque el fruto no viene de mí, sino que el fruto viene del Espíritu Santo morando en mí. Por eso cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, yo puedo decir que voy a manifestar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? El amor, el gozo,
la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, porque es una manifestación de aquel que vive dentro de mí. Ese es el fruto. Por eso el que ha nacido de nuevo puede dar fruto de nuevo nacimiento, que es el que habla en Gálatas 5, 22 y 23. Esto es importante. Aquí dice, el Espíritu Santo vive en nosotros, según se menciona en Romanos 8, 9 al 13. Vamos un momento a esa cita bíblica para leerla. Romanos 8, versículo 9 al 13, dice: mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí mencionamos algo muy importante, y es que hay muchas personas en el mundo que dicen tener a Dios en su corazón, pero no es verdad. Son personas que lo dicen de dientes para afuera, pero realmente no es así. Son personas que están en la carne. El que realmente tiene al Espíritu de Dios, pues él vive según el Espíritu. Y es importante entender esto. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso fue en el dibujo que vimos ahorita. Vemos que el cuerpo, pues es un cuerpo mortal, pero gracias a Dios tenemos sanidad por medio de la fe en Cristo Jesús. Vemos también que el alma tiene un corazón nuevo y hay que instruirla, pero todo a través de la enseñanza del Espíritu. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí nos da una enseñanza clara, y es que el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos vivifica, nos santifica, nos da la capacidad de poder vivir la vida cristiana o la nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo nos protege del peligro físico y espiritual. Él es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos instruye, el que nos revela qué debemos de hacer. Vemos aquí en este dibujo pues la muñequita que representa ese nuevo nacimiento. En la siguiente diapositiva vemos ahora, digamos, en Cristo, representa en esta imagen, vemos como una escalerita en tierra, vemos personas que están subiendo. Digamos que esto representa a aquellos que han nacido de nuevo y empiezan esa vida en Cristo, de entender que el nuevo nacimiento, a partir del nuevo nacimiento empieza un proceso de transformación, de conocimiento, de edificación. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entendamos que aunque hemos nacido de nuevo, no quiere decir que nosotros ya lo sepamos todo a partir de ese nuevo nacimiento. Es importante entender que cuando nosotros nacemos de nuevo, pues sigue nuestra vida cristiana, sigue nuestra vida de aprendizaje, de transformación, pero ahora con Dios dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Empezamos ese camino de la vida cristiana y a mantenernos en ese camino gracias a la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Es importante esto porque nadie nace hoy de nuevo y es perfecto. A veces se confunde esto y se le hace creer a la persona que ya eres perfecto. No, es un proceso, tienes que seguir conociendo la palabra, tienes que seguir orando, tienes que seguir aprendiendo de Dios para ir avanzando hasta que lleguemos ¿qué? A la plenitud de Cristo. Todos nosotros estamos en ese proceso, incluyéndonos a nosotros. Estamos en ese camino de perfeccionamiento a partir del nuevo nacimiento. Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo
sigue esa obra desde dentro de nosotros, hay un momento donde la palabra de Dios dice, Lucas 4:18, el Espíritu Santo nos da dones espirituales para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo. Vamos a Lucas 4:18. Dice la palabra de Dios. Estas palabras salen de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. La palabra dice que nosotros cuando recibimos al Señor en nuestro corazón nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa poder y autoridad. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y empieza esa obra de transformación, a medida que nosotros vamos creciendo en la vida cristiana, vamos a empezar a manifestar también el poder de Él en nosotros. Recordemos que tanto el fruto como el poder son manifestaciones del mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo cristiano va a empezar a experimentar a partir del nuevo nacimiento los dones. Puede ser que inmediatamente experimente alguno de ellos o puede ser que los empiece a manifestar a partir de determinado tiempo. Todo depende de lo que Dios determine para la vida de cada uno de nosotros. Y estos dones pues nos permiten ponerlo por obra en el cuerpo de Cristo para que los demás sean también edificados a través de nosotros. El Espíritu Santo provoca en la persona que ha nacido de nuevo una manifestación. Esta manifestación es el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, 22, 23 y también representa lo que es los dones o el poder de Él que se ve en 1 Corintios 12, los dones del Espíritu Santo. Vamos un momento a 1 Corintios, ya Gálatas pues lo hemos leído. Vamos a leer el que no lo hemos hecho leído todavía en 1 Corintios 1:12. Los dones del Espíritu Santo son, 1 Corintios 1, versículo 12, dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Hago un paréntesis ahí. Está diciendo es que nadie puede confesar que Dios es Dios si no estuviese el Espíritu Santo dentro de él, pues es el que nos capacita. Y dice, ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué significa esto? Tú que eres nuevo creyente, estás empezando de nuevo. A veces se ha enseñado de manera incorrecta en las iglesias de que se fragmenta el Espíritu Santo como si fuera un rompecabezas. No, el Espíritu Santo es una persona. Cuando profundicemos sobre el tema de la Trinidad nos vamos a dar cuenta de esto. Él es una persona, por ende, cuando Él viene a morar dentro de nosotros, todo lo que es su personalidad y su poder se va a manifestar a través de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo
fortalece, nos enseña a nuestro espíritu cómo debemos de ser, pues se va a manifestar el fruto de él, que es el que hemos leído: amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y a medida de esa transformación, también el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros. Por eso muchas personas, cuando nacen de nuevo, empiezan a manifestar dones: hablar en lenguas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de milagros, el don de fe. Entonces empiezan a haber una manifestación de poder para ayudar a otros en el proceso también de la búsqueda de lo que la vida cristiana. El Señor nos llama cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí, como vemos en el dibujo, vemos tres. Aunque todos tres tienen al mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo a cada uno le da la capacidad de manifestar en un área de poder algo. Entonces puede que yo hable en lenguas, pero porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí, pero la hermana que está a mi lado puede que tenga don de sanidades porque también el mismo Espíritu vive dentro de ella. Y entonces él dice que a cada uno le reparte como él quiere. ¿Por qué hace eso y no le da a una persona todo el poder, toda la capacidad de manifestación? Si bien tenemos el poder, la manifestación de él viene siendo dada por el Espíritu Santo. Porque si fuera una sola persona, pues se volvería vanagloriosa y altiva, diciendo: yo no necesito a nadie porque yo me tengo a mí misma. Entonces el Espíritu Santo hace que a cada uno se le manifieste un área en cuanto al poder, para que haya una dependencia a nivel de hermandad. Mi hermano tiene don de lenguas, yo lo necesito. Mi hermano tiene don de sanidad y yo lo necesito. Entonces esa dependencia es creada también por el Espíritu Santo para poder que podamos ser llamados un cuerpo, porque cada uno tiene al Espíritu Santo dentro de él, cada uno tiene la manifestación del fruto de él en su vida, cada uno tiene el poder del Espíritu Santo, pero manifestado de diferentes formas en cuanto al poder y los dones. Más adelante también en algún tema estaremos viendo cómo se manifiestan estos dones y en qué parte del cuerpo de Cristo el Espíritu Santo nos anima a colocarnos por obra esa parte del poder. Entonces, a través de esta parte que hemos entendido, el Espíritu Santo provoca en mí lo siguiente: me convence de pecado. El pecado, una vez he sido convencido que soy pecador, que son los temas que hemos visto hasta el día de hoy, me empieza a producir en mí un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me lleva a entender que necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y una vez entendido esto, tengo el nuevo nacimiento. Y cuando nazco de nuevo, el nuevo nacimiento, durante este proceso de haber nacido de nuevo, empiezo a tener una manifestación del poder del Espíritu Santo que mora dentro de mí. Aparte del fruto, el poder también. Esto puede ser espontáneo, que significa sucede así. Por eso es que volvamos al principio del video pasado, de la semana pasada, donde Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de Dios. En pocas palabras, aquí se resume lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo. Le está diciendo a Nicodemo: tienes que reconocer que eres pecador, tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo, que significa que el Espíritu Santo está dentro de ti, recibes un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y esto va a provocar en ti que puedas ver, entender lo que significa el reino de Dios y manifestar el reino de Dios. También dice allí, cuando lo leímos, que Jesús le dice: así como no sabes de dónde viene el viento ni cómo sopla, así es todo el que es nacido de nuevo. Cuando decimos que es espontáneo, significa que esto puede ocurrir en el mismo día que la persona llega a la iglesia. Yo he visto eso. He visto que personas que hoy llegan a la iglesia por primera vez y reconocen en medio de la oración que son pecadores, usted los ve pidiendo perdón, usted los ve que nacen de nuevo, inmediatamente manifiestan el hablar en lenguas. Yo he visto eso en persona, o sea, eso ocurrió en cuestión de segundos. Pero existe otra parte que a veces no la mencionan mucho, pero existe, que esto ocurre después de un tiempo. En este tipo de personas que ocurre después de un tiempo, he visto las siguientes: aquellos que fueron nacidos en familias cristianas,
que son los niños que se levantan en las iglesias y ellos creen, les pasa lo mismo que Nicodemo. Son niños que como saben Biblia, los llevan al culto, son niños que mantienen en la iglesia, ellos piensan que nacieron de nuevo porque fueron levantados en la vida cristiana, pero realmente no han nacido de nuevo. Por eso es que Jesús le dice eso a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un fariseo, era un experto en la ley, era un hombre que era celoso de la ley, seguidor de la ley, y Jesús le dijo, usted no ha nacido de nuevo. Aquí hago un paréntesis y les explico. No sé si a ustedes les ha pasado, yo lo he visto, que usted ve que están los pastores de una iglesia o los líderes de una iglesia, pero sus hijos no dan un testimonio de personas convertidas. Usted ve, ay, pero el hijo del pastor, mira, se volvió metalero. Ve la hija del pastor y mira que está en el mundo. Ve el hijo del líder fulano de tal, está que es que en las drogas. Mira que el líder fulano de tal, el hijo, mira que es que salió cantante del mundo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pasó allí? Simple. Ellos crecieron en la vida cristiana, ellos aprendieron Biblia, pero nadie les enseñó que necesitaban pedir también que se cumpliera la promesa en ellos, que era que nacer de nuevo, que naciesen de nuevo. Por eso una de las cosas que nosotros, en el caso de nosotros, de mi esposo y yo, y creo que mucho pastor lo hace, es que a los niños en escuela bíblica, independientemente de quién son, incluyendo mi hijo que está pequeño, les concientizamos que ellos tienen que nacer de nuevo también, que ellos tienen que pedir al Espíritu Santo dentro de ellos, que ellos tienen que orar a Dios por ese nuevo nacimiento, porque ellos necesitan al Espíritu de Dios dentro de ellos. Por eso es importante que nosotros entendamos que el nuevo nacimiento debe de suceder en todas las personas. ¿Para qué? Para poder realmente conectarnos a Dios e entender a Dios. Todo esto ocurre a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces he podido observar eso. También he visto que hay personas que llegan a la iglesia por primera vez, pero llegan con muchas dudas, con muchos reclamos, con muchas cosas. Y he notado que entre lo que reconocen que es el pecado o entienden que es pecado, mientras entienden que es arrepentimiento, mientras entienden que es el nuevo nacimiento, pues en ellos se genera un tiempo. Por eso están las escuelas de discipulado y ese es nuestro trabajo, los que enseñamos la palabra. Nosotros somos los que estamos, digamos, en la escalera ayudando a los que van subiendo. Están los que suben de una, los espontáneos que nacieron de nuevo, la entendieron fácil y ya al otro día están sirviéndole a Dios. Y están aquellos que van un paso a la vez. Para eso están los maestros. Eso es una de las funciones de los dones del ministerio que da el Espíritu Santo, es que a algunos nos permite ser maestros. Y nuestra función es acompañar a los que después de un tiempo nacen de nuevo, o sea, acompañar a que den sus primeros pasos. Entonces, ahí está el que está apenas aprendiendo, se desanimó hoy, no quiso volver, uno lo llama, uno lo anima, tuvo una crisis de nervios, se asustó, ocurrió esto, ocurrió lo otro. Entonces, todo eso están allí aquellos que tienen esos dones de enseñanza, acompañándolo, vamos hermano, un paso a la vez. Eso es lo que ocurre. Entonces, el nuevo nacimiento puede ocurrir o espontáneamente, el mismo día que llegamos a Cristo. Muchos dirán, el mismo día que yo llegué a la iglesia, yo dejé de tomar trago, dejé de adulterar, dejé de fornicar, dejé de consumir drogas, Dios me libertó. Ese es un nacimiento espontáneo, o sea, ocurrió de hoy. Y está aquel que dice, yo fui a la iglesia, pero después de un tiempo yo ya noté que era diferente y ahora para la gloria de Dios soy diferente. En mi caso, le doy como testimonio, yo fui la segunda. Yo fui una persona que de niña me llevaron a la iglesia desde los 5 años. Yo aprendí a ir a la iglesia, aprendí a orar, aprendí a leer la Biblia, me crié en una familia cristiana, pero cuando yo llegué a los 15, 16 años, noté dentro de mí un interés que me llevaba al mundo, una fuerza dentro de mí que me alejaba de Dios. No entendía qué era, pero esa fuerza me ganó. Hoy entiendo que se llama naturaleza pecaminosa. Entiendo que yo no había nacido de nuevo, pensé que era cristiana, pero no lo era. Del hecho de ir a la iglesia, pensé que eso me hacía cristiana, pero cuando entre 15 y 16 años que empecé a ver el mundo y sus deseos, pues en mi corazón se activa lo que había y me lleva al mundo.
Yo duro apartada, aún teniendo conocimiento de Dios, duro apartada muchos años, pero Dios en su infinita misericordia y bondad me trae de nuevo, empieza a rearguirme, a convencerme de pecado en mi vida y empiezo a entender que yo era pecadora, que necesitaba arrepentirme. Empiezo a entender de que yo estaba allí para poder reconocer ese arrepentimiento y eso trajo, para la gloria de Dios, pues trajo ese arrepentimiento en mi vida, luego trajo el nuevo nacimiento y por ende la manifestación del poder de Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Como a los 22, 23 años más o menos de edad. En mi caso no fue espontáneo al llegar a la iglesia de nuevo y reconciliarme con Dios. En mí había muchas cosas que tenía que entender, manejar, a pesar de que sabía palabra, y se puede decir que más o menos fueron 2 años hasta que nací de nuevo y empecé la vida en el Señor. Ahora llevo ya, para la gloria de Dios, 15 años en la vida cristiana, habiendo nacido de nuevo y sirviéndole al Señor. Fue algo tremendo, es que yo nazco de nuevo y, como se dice, al más tardar casi al año, Dios pone a servirme, a servirle a Él en su cuerpo y a manifestar ese poder de Él hacia las personas, a través de la enseñanza. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo identifico que alguien, aparte de mí, ha nacido de nuevo? Dentro de mí, pues empiezo a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Aquí vemos, tu fruto demuestra si has nacido de nuevo o no. Mateo 7:15 nos va a permitir nosotros identificar en nosotros y en otros si hemos nacido o han nacido de nuevo. Mateo 7, versículo 15 dice, por su fruto los conoceréis, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así es, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué ocurre acá? Pues usted va a ver pastores que no han nacido de nuevo. Ay, entonces, ¿por qué son pastores? Porque se autodenominan pastores. Hoy en día estamos viendo, y es una de las primeras cosas que yo le digo a los discípulos, es que tenga cuidado de las iglesias de garaje, tenga cuidado de aquel que dice yo soy pastor y siempre salen con la misma historia. Es que a mí por allá en una campaña alguien dijo que yo iba a ser pastor, entonces yo por eso soy pastor. Realmente el que es escogido pastor tiene una trayectoria, es una persona que debe de ser ungida por otra autoridad, es una persona que debe de pertenecer a un lugar que está legalmente establecido. Dios es un Dios legal, es un Dios que tiene trayectoria, que tiene recorrido. Hay iglesias que usted la va a ver, son iglesias, ¿cuál es la iglesia de garaje? Usted no sabe la trayectoria de ese pastor, usted no sabe cómo fue que inició, usted no sabe de dónde vino el nombre, de dónde salió, sino que un día a otro llegó y llegó al barrio y abrió una casa allí y canta bonito y tiene bonita apariencia y usted lo ve muy bonito, pero a la final su fruto termina mostrando que nunca había nacido de nuevo, porque es una persona que sale con herejías, sale con cosas extrañas, daña el lugar. Cuando hay digamos, más adelante vamos a estar hablando sobre lo de la iglesia, su composición y el por qué existen denominaciones, que también será un tema que veremos para que quede clara esa parte y el por qué son necesarias esas denominaciones, aunque la gente no lo quiera admitir en estos tiempos. Cuando usted ve que algo tiene trayectoria, usted puede más fácil revisar el historial de esa persona. Usted sabe más fácil de dónde salió, usted sabe más fácil qué doctrina se está dando allí, cuál ha sido el testimonio, la base, el fundamento de esa persona. Entonces usted entiende más fácil que el fruto es verdadero y es auténtico de la persona que lo está dando. Por eso siempre que alguien me animo en los discipulados en otros países, cuando los he dado virtualmente y no tienen, digamos, una denominación, siempre les digo, busquen un lugar que tenga trayectoria,
que tenga base, que tenga fundamento en la sana doctrina, que tenga la oportunidad de usted poder investigar, poder determinar la historia de ese pastor o de lo que está allí y de entender sobre qué base ha sido fundamentada, sobre qué tipo de doctrina. A veces también tenemos que darnos cuenta, dice la palabra de Dios aquí, guardado de los falsos profetas. Las redes sociales hoy en día están llenas de personas que mencionan y hablan de la palabra de Dios muy bonito, porque tienen una expresión muy bonita, pero a la final el fruto de ellos no concuerda. Yo no te puedo decir a ti cosas de Dios o manifestaciones de Dios en cuanto a la enseñanza, y mi Facebook manifestar otra cosa diferente, y mis fotos manifestar otra cosa diferente, y mi comportamiento manifestar otra cosa diferente. Dios está diciendo que si mi comportamiento no va conforme a lo que yo estoy hablando, pues yo realmente no soy una persona verdadera. Quiere decir que no soy auténtico, soy lo que se denomina en la Biblia hipócrita. Es de dientes para afuera, pero a la verdad no hay nada de lo que digo decir. El fruto, recordemos de nuevo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo, manifestado a través de nosotros. Entonces, el que realmente tiene al Espíritu Santo no va a generar odio en las redes sociales, no va a generar cizaña en las redes sociales, no va a generar contienda en las redes sociales, no va a generar división en las redes sociales. Hermano, no escuche el que le habla mal de otro pastor con nombre propio, queriendo difundir odio y división. Esa persona no es verdadera, porque el que tiene al Señor en su corazón, su prédica siempre va a ir enfocada a que tú seas transformado para bien, a que tú seas bendecido por Dios, a que Dios more dentro de ti, a que tú seas edificado de la manera correcta. Jamás va a querer dañar tu corazón, no va a venir a meter cizaña, no va a venir a meter duda. Y si hay alguien que tú escuchas que tiene esas características, elimínalo de tu vida en cuanto a las redes sociales, porque no te está edificando. Y Dios está diciendo que realmente el que es bueno no da malos frutos. Y esto nos sigue a la siguiente cita bíblica que tenemos aquí, Lucas 6:45. Esto es importante. Muchos dirán, no, pero es que hay gente mala, hay gente que esto, hay gente que lo otro. Pero entendamos que Dios es el que le pagará a cada uno conforme a lo que le corresponde. Dios expone a los falsos profetas, a los falsos maestros. Dios los expone y los destituye, pero ese es trabajo de Dios. La iglesia no está para irse en contra de ella misma, de dividirse, sino al contrario, de trabajar en unidad por aquel que todavía no conoce a Dios. Y en Lucas 6:45 dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa esto? Que si bien el que está hablando mal del otro tiene razón, porque está exponiendo algo malo que el otro tiene, el que está hablando mal de él también está mostrando que en él hay mal, porque habla mal y siembra cizaña y siembra división, porque no ha entendido que sus palabras no van a edificar a los que las oyen, sino que va a dañar el corazón de aquel que está escuchando, que es débil en cuanto a la palabra. Entonces Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Las redes sociales tienen un poder impresionante en la vida de las personas. Las redes sociales mueven el corazón y la mente de todo el que la sigue. Si la persona no es entendida en la palabra, cualquier doctrina que le saquen en las redes sociales lo va a influenciar. Entonces, si sale una persona que habla odio, que destila odio, cizaña, que vea esto, que vea lo otro, puede que en algunas cosas que diga tenga razón. Vuelvo y les digo, habrá pastores que no nacieron de nuevo. Habrán apóstoles que se denominaron apóstoles, profetas, maestros y gente extraña que no nació de nuevo y son mentirosos. Y puede que lo que él esté diciendo sea verdad, pero ya su contenido se vuelve de odio. Esta persona realmente, si está defendiendo el principio de Dios, debería ir directamente a donde aquel que él está acusando y decirle: usted es un falso profeta, usted es un falso maestro, usted está haciendo mal. Pero utiliza las redes primero para generar contenido,
para generar lo que se llama tráfico, movimiento, seguidores que tienen los mismos reclamos que él, que quieren justificar el no buscar a Dios porque dicen que dan muy mal testimonio. Por eso cuando les hablé de la introducción del discipulado es que usted tiene que saber que usted sigue al Señor. Usted no sigue a un ser humano, usted sigue al Señor. Y al Señor nunca nos va a decepcionar. El Señor es perfecto. Dios es perfecto. Su palabra es perfecta. Cuando nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, nos vamos a dar cuenta que en la vida cristiana usted se va a encontrar con falsos profetas y se va a encontrar con gente que tiene maldad en su corazón. O sea, se va a encontrar con gente que no ha nacido de nuevo. Se va a encontrar con la cizaña, pero si usted tiene los ojos puestos en el Señor, usted dice, esto no me va a afectar a mí, yo sigo avanzando. Que se cayeron 50 al lado mío, bueno, eso es problema de ellos, Dios tenga misericordia, oraré para que Dios los restablezca, los levante, pero yo sigo adelante porque mis ojos están puestos en el Señor. Y esto lo digo como testimonio, muchos de aquellos que en algún momento quizá me enseñaron a mí, hoy en día no están. Muchos se fueron en división, muchos pecaron, e incluso otros me ha tocado enseñarles a ellos una vez habiendo sido maestros míos, pero he entendido algo y es que mi mirada está en el Señor, y esto es una de las cosas que yo invito a los discípulos que tengo en el nivel 1, hermano, su mirada está en el Señor, su mirada está en el Señor, por eso quite la mirada de las redes sociales y del consumismo en cuanto a qué me van a decir para matar mi fe, y ponga su mirada mejor en Cristo. Busque prédicas que se lo edifiquen, que le enseñen a orar más, que le enseñen a ayunar, que le enseñen a profundizar en el conocimiento de Dios, quién es Dios, cómo es el Espíritu Santo, cómo es el Señor Jesucristo, cómo es el Padre, cómo manifiesto más la santidad, cómo me enamoro de Dios. Esas son prédicas y estudios que nosotros deberíamos estudiar, estar sedientos por el conocimiento de Dios, pero todo lo que nos quiera matar la fe hacia Dios, desechémoslo, saquémoslo de nuestra vida. Y pueden ser pastores famosos o personas famosas o influencers famosos, pero si están en estas dos citas bíblicas que están dando un fruto que no es el verdadero, son unas personas que hablan de Dios pero consumen droga, hablan de Dios pero usted los ve vistiendo como personas del mundo, hablan de Dios y tienen prácticas paganas, deseche esa enseñanza. O llegan en Lucas 6:45, usted ve prédicas llenas de odio hacia otro hermano en Cristo, hacia otra persona que es hermano en el Señor. No hablan prédicas de cómo edificar, de cómo sanar, de cómo curar al dañado, sino que siembran y sacan odio, y a mí me hicieron, y es que miren esto, y es que a mí la iglesia me dañó. No, a ti la iglesia no te dañó. Es lo que pasa con estas personas. Esas personas fueron dañadas porque su corazón nunca estuvo puesto en el Señor, sino que estuvo puesto en la hermana o en el hermano, en fulano. Por eso es importante que tú que estás empezando tu vida cristiana, ponga tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo. Las personas te van a decepcionar en algún momento, pero Jesús jamás lo va a hacer. Y si tú ya llevas un tiempo en el cristianismo, estás viendo este estudio, te digo, y has puesto tu mirada en el hombre y te estás empezando a decepcionar de la vida cristiana, es hora de que corrijas tus ojos y empieces a enfocarlos en quien debe de ser, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esta parte pues habla del nuevo nacimiento. Voy a ver si hago un anexo para complementar algunos versículos que pueden ser añadidos a este tema. Con esta parte resumimos lo que les decía ahora sobre lo que significa nacer de nuevo. Ya no estoy solo, tengo a alguien dentro de mí que se llama Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro amigo. Por eso te invito a que en tu oración lo invites, diga al Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a interceder, enséñame a unirme a ti, enséñame cómo debo de leer la Biblia. Dile, Espíritu Santo, revélame la palabra, guarda mi corazón, guarda mi mente, transforma mi vida. El Espíritu de Dios es nuestro compañero en esta tierra. Él es el que nos revela al Señor, el que revela su grandeza, el que revela al Padre, lo que significa Dios, lo que significa ese ser que es amoroso, bueno, perfecto, santo, que nos ha amado, que nos ha restaurado, nos ha salvado. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Él es la persona clave en nuestra vida. Por eso, si queremos realmente ese nuevo nacimiento en nosotros,
clamemos por la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar, mis amados hermanos, y nos vemos la próxima clase hablando sobre la salvación, que es un tema maravilloso, un regalo de Jesucristo a nosotros para poder nosotros entrar a su reino. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, traes revelación a nuestra vida. Gracias, Dios amado, porque durante estos temas hemos aprendido, Señor, a reconocer el pecado en nosotros. Hemos aprendido a que necesitamos arrepentirnos, a que es necesario el nuevo nacimiento, Señor, en nuestra vida. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo podemos entender. Por eso hoy oramos a ti, mi Rey de la Gloria, que cumplas tu promesa y envíes, Padre amado, el Espíritu Santo a nuestra vida, para poder que podamos nosotros nacer de nuevo, para poder que podamos conocerte. Necesitamos a tu Espíritu Santo. Y aquí tú has dicho que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú, oh Padre, darás el Espíritu Santo a aquellos que te lo pidan. Por eso hoy te pedimos, Padre de la Gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que envíes al Espíritu Santo a nuestro corazón, que envíes al Espíritu de Dios, que envíes tu promesa derramada en nuestros corazones para poder que tengamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el cual nos da la capacidad de poder seguirte, de poder amarte y de poder serte fieles. Te damos gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y los guarde.